Bienvenidos a Factor Energético Semanal, un espacio de análisis de la economía, la energía y la sustentabilidad, con Pablo López Arabia y su servidor Pedro Mentado. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Pedro, como siempre un gusto estar contigo y con el auditorio. Bien, pues gusto en saludarte y pues arranquemos con los temas de, ahora sí que de la semana. Afganistán sigue dando nota, digamos, la salida de Estados Unidos y los civiles, todo un tema, estimado Pablo. Sí, fíjate que recordarás que en este bloque de economía, pues como decíamos, todo el análisis político se lo vamos a dejar a nuestros colegas politólogos, pero sí le vamos a dar el contexto económico. Habíamos platicado de que pues esta es una gran oportunidad de que pues ante la retirada de Estados Unidos, pues entrar a China a tratar de hacer inversiones importantes pues en litio, en petróleo, en gas, en tierras raras que son muy importantes para las tecnologías como teléfonos celulares y diferentes dispositivos. Y fíjate que lo que me llama la atención es que en la reunión del G7 para atacar la crisis de Afganistán, pues tomaron la decisión de no poner ninguna sanción a Afganistán por ese momento, pero pues tú sabes que esta semana vimos algunos atentados y creo que es un error estratégico que a Biden le va a cobrar la factura y creo que el impacto económico se va a ver en lo siguiente. El nivel de popularidad de Biden ha caído de manera significativa y creo que es un error estratégico haber dicho que inexorablemente Estados Unidos se retira el 31, porque cada vez que se va acercando la fecha del 31 y tú no sacas a la gente, pues la verdad es que como la gente se empieza a desesperar y decir, si a mí no me sacan el 31, pues nos van a dejar aquí. Entonces yo creo que fue un error estratégico y creo que pues no me sorprende de que si tú le estás cediendo el terreno, es como un partido de fútbol, Pedro, si tú vas retrocediendo te empiezan a trincherar y pues la verdad es que pues esto se sabía que podría venir y estos ataques, pues la verdad es que las pérdidas humanas de tanto de soldados norteamericanos, pues tensan la relación y creo que desde el punto de vista estratégico, pues Biden le pidió apoyo a sus aliados, Alemania junto con otros aliados están sacando a muchos civiles vía Qatar, pero lo más importante desde mi punto de vista es que esto le va a cobrar una factura muy importante a Biden y déjame decirte que pues se ven retiradas las elecciones, Pedro, pero a los americanos esto de las humillaciones no le gusta mucho y creo que el electorado le puede pasar la factura. Y que recientemente a Biden le acaban de aprobar su plan de gasto por casi gasto social por 3.5 billones de dólares. Entonces yo creo que los republicanos le van a decir a Biden, pues te hemos aprobado todo lo que has querido, plan de infraestructura, nos has pedido gasto social, pero fue un error estratégico lo que estás haciendo y estás comprometiendo tropas americanas y esto está generando una crisis humanitaria. No sé, creo que tarde o temprano le van a pasar la factura a Biden y yo creo que tarde o temprano vamos a ver que esto le va a cobrar la factura y sobre todo creo que en materia económica es donde podemos ver que le van a pasar la factura porque recuerda, Pedro, que en septiembre tenemos que ya tener pues la parte del presupuesto, posiblemente este año le den luz verde, pero para el siguiente año, pues creo que ya con un ambiente más electoral, pues no sé qué pueda pasar en Estados Unidos. Así que a mí me preocupa que no solamente la parte humanitaria, que creo que es muy grave, pero también creo que esta parte, te voy a decir a mí dónde me genera incomodidad. Tú sabes que Donald Trump no ha quitado el dedo del renglón de querer tomar una revancha, de poder llegar a las elecciones. Entonces, si vemos un candidato como Biden muy disminuido, pues la verdad es que esto hace que crezcan las posibilidades de candidatos y que eso no es una buena noticia para México en todos los sentidos. Entonces, yo creo que eso es algo que debería de llamar. Ahora, mucha gente le apuesta a que pues estaría Kamala Harris tomando el relevo y en dado caso que Biden. Sí, nada más que siempre, pues el espaldarazo de un presidente refuerza al candidato demócrata. Si ya llega muy alicaído, pues la verdad es que tendría un hándicap en contra Kamala Harris. Así que, pues ese es el tenor la lectura que yo le doy a esto de Afganistán, Pedro. Sí, sí, sin duda, creo que puede tener un costo y sin duda
pues puede tomar muchos rumbos todo este tema. Y bueno, el otro tema que creo que sí ya lo tenemos para el próximo lunes, pues el regreso a clases ya el 30 de agosto regresamos a clases. Que por cierto, Pedro, ahorita que estábamos hablando de Estados Unidos, sabes que Estados Unidos, por esta cuestión de la pandemia, extendió el cierre de la frontera con México hasta el 21 de septiembre. Entonces, Hasta pues septiembre, sí. eso sigue generando que los flujos comerciales entre México y Estados Unidos no fluyan como quisiéramos. Entonces, pues esta noticia de que regresan los estudiantes el 30 de agosto, el lunes. Pues mira, sabes que aquí hemos opinado de que sí hay que regresar. La Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, dicen que hay que tener un regreso a las escuelas gradual, siempre y cuando estén las condiciones. La UNICEF ha dicho que también hay que regresar. A mí lo único que no me convence, Pedro, es que yo cuando escucho la manera en que van a operar cuando vean un brote, creo que no está muy claro el protocolo. No sé, yo creo que hay que ir viendo y creo que los padres de familia son los que van a ir viendo esta cuestión gradual. Ahora, creo que desde el punto de vista económico, que es la parte que nos atañe, pues creo que ya se empieza a ver que pues este regreso, al menos creo que hay una polarización de papás que sí dicen yo quiero que regrese por diferentes, porque el papá pues no puede tener a los niños ahí todo el tiempo, a las madres de familia, pero están preocupados por la salud. Pero ¿qué están haciendo? Yendo a comprar uniformes, que tengan el kit higiénico, y eso está generando actividad económica, Pedro. La compra de los útiles, que aunque es pequeña, pero ya está generando dinámica. Así que yo creo que es importante, y creo que sobre todo lo importante va a ser las primeras semanas donde se va a ir viendo cómo es este regreso y cómo se está haciendo. Yo creo que eso es lo que se va a ver, y sobre todo creo que, Pedro, deberíamos de aprovechar la experiencia de Uruguay. En Uruguay tenían este programa de un niño, una computadora, y creo que independientemente de que regresen presencial, esta idea de que los niños tengan una computadora, acceso a Internet, a mí me parece que ahora debemos de coexistir estos dos mundos. Ya vimos que se requiere presencialidad para tener amigos, para tener esta cuestión del desarrollo de ciertas habilidades emocionales, pero también requerimos el desarrollo de tecnología y del acceso al Internet y de reducir la brecha tecnológica. Pero entonces yo creo que la experiencia de Uruguay de un niño en una computadora me parece que es muy buena, y sobre todo creo que para ya terminar este tema, creo que el Fondo Monetario Internacional y recientemente también muchas autoridades en diferentes países han dicho que el crecimiento de las economías va a ser asimétrico por el desarrollo de la pandemia, que en cada país está teniendo resultados diferentes, y el proceso de vacunación. Y hablando del proceso de vacunación, Pedro, déjame decirte que en Estados Unidos le acaban de aprobar a Pfizer ya dejar de ser una vacuna de emergencia y ya tener las aprobaciones totales. Por tanto, ¿qué significa? Que Pfizer ya tiene la posibilidad de que en el corto plazo, pues que tú puedas ir a comprarla en una farmacia, ¿no? Porque ya va a tener esa autorización de poderla distribuir. Y déjame decirte que lamentablemente tú una vez me dijiste que por qué México pues no se convertía en ese socio de envasar esas vacunas. Tú sabes que hicieron eso de AstraZeneca y no ha funcionado muy bien. Pues ¿sabes quién se va a llevar el contrato de Pfizer-BioNTech para hacer 100 millones de dosis anuales de la vacuna para distribuir en toda América Latina? Pues nuestros amigos brasileños. Entonces ahí refiere que otra vez en México nos dormimos un poquito, y los brasileños, cuando México tenía una gran tradición de desarrollo de vacunas y de embalaje, pues ahora se lo van a llevar los brasileños, y es una inversión muy importante. Estados Unidos va a dar la sustancia activa y la van a empaquetar o la van a envasar, para decirlo con propiedad, y la van a distribuir en Brasil. Y finalmente, Pedro, para cerrar con esto de la vacuna, pues también el regreso a esta apertura en diferentes países está haciendo que mucha gente regrese a las oficinas. Pero llama la atención que muchas instituciones bancarias en Estados Unidos, que es la experiencia más cercana que tenemos, está pidiendo de manera obligatoria que sus trabajadores, para poder regresar presencialmente, tienen que venir vacunados y con el uso obligatorio de mascarilla. ¿Quiénes tenemos en este caso? Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan.
En algunos casos han flexibilizado la vacuna, pero siempre y cuando tengas pruebas regulares, pero el uso sí es obligatorio de mascarilla, como el caso de Wells Fargo y de Bank of America. En otras palabras, Pedro, pues sí, la gente quiere regresar a las oficinas, pero lo están haciendo otra vez de manera gradual y teniendo claridad de que debe de haber ciertos requisitos, y sobre todo en Estados Unidos, que tú sabes que hay todo un tema de privacidad, pues creo que nos están poniendo la pauta de que sí, la privacidad termina en el momento en que empieza el derecho de los demás. Entonces, yo tengo el derecho de decidir qué pasa con mi salud, pero no de ser un riesgo que afecte la salud de Pedro Mentado. Entonces, si vamos a llegar a la oficina, pues Pedro Mentado debería de estar vacunado y yo también, porque si no, es una responsabilidad social, yo creo que implica la vacuna. Creo que es un tema menor, sé que hay una gran discusión y diferentes opiniones, pero Pedro, pues creo que los dados están echados a andar y creo que pues es irreversible el regreso a clases. Ojalá que sea exitoso. Yo soy de la idea de que no apostemos a un escenario catastrófico, ojalá, porque creo que los niños sí requieren socializar, pero sobre todo creo que nadie ha dicho que no se regrese a las escuelas. Lo que hemos dicho es que no se regrese sin medidas, sin inversiones, sin cuidados, sino que se tengan protocolos y sobre todo escuelas dignas, Pedro, porque yo creo que después de casi 17 meses, pues muchas escuelas quedaron vandalizadas. Híjole, tiene tantas aristas esto, pero bueno, sin duda que el gasto de las escuelas, cuando los niños regresan a las escuelas cada año, realmente es el segundo gasto más alto después de Navidad. O sea, realmente sí dinamiza la economía. Entonces, digo, es una realidad que se va a dinamizar la economía. Yo creo que aquí el tema de los protocolos, esa es la clave de todo. En todo caso, yo creo que va a ser la clave. Y bueno, pues como dices tú, habrá que ver porque como que no hay, o sea, exactamente, no hay claridad. Entonces ahí es donde No hay está la clave. límites de aforo, nada más te voy a poner Entonces, eso. Dicen que pueden ir todos los que quieran. Eso en Estados así Unidos es, no ocurre. En Estados Unidos dicen, hay un salón y si hay solamente 10 lugares que mantengan la distancia, solamente pueden estar 10 alumnos. así Acá es. dicen que todos los que quieran, a mí eso no me hace sentido, Sí, Pedro. entonces, pues ese es el tema, ¿no? Que desafortunadamente los protocolos no están claros, cada estado está tomando sus decisiones porque la política federal es una y cada estado es libre de tomar sus decisiones. Entonces, pues sí, desafortunadamente pues ahí está ese tema. Bueno, y en más temas de economía, pues los derechos de giro del Fondo Monetario Internacional, estimado Pablo, también otro tema que también por ahí, los dimes y diretes, que sí, que no con la deuda. Ya lo hemos platicado aquí, Pedro, y yo nada más quisiera ya para no seguir atacando, porque es un tema que ya decimos, mira, yo creo que es la primera vez que yo veo que un tema tan técnico como el de los derechos Sí, especiales se le ha dado tanto juego en los medios. Yo no había visto tal de que el presidente, y creo que porque el presidente lo puso en la agenda, pero creo que si el presidente no lo hubiera dicho, yo creo que esa nota hubiera pasado ya un día y ya nadie le hubiera hecho caso, pero porque creo que en realidad te voy a decir qué es lo que me llama la atención. Es que dicen, es que siempre sí se puede, que no se puede. Es que en realidad es muy claro lo siguiente. Nada más hay que irse al manual de definiciones de qué es un derecho especial de giro y ahí viene qué se puede hacer con el derecho especial de giro y cuáles son sus funciones. Entonces, para mí no hay polémica, porque nada más el manual dice que sí se puede hacer. Entonces, es muy sencillo. Si el gobierno quiere utilizar eso para hacerlo, pues tiene que comprar esos activos como si comprara una divisa. ¿Eso hace sentido? No. Ahora, esos 12,000 que le llegaron al Banco de México en realidad es una cuenta que está balanceada como un activo y un pasivo, por tanto está neutralizada y lo único que hace es que se incrementan las reservas internacionales para dar mayor solidez. Y eso es lo que he platicado contigo y ahí terminaría la nota, Pedro, porque creo que ya discutir más ya no tiene mucho sentido. ¿De qué sirven los derechos especiales de giro? Fortalecer las reservas internacionales. Y eso es un activo muy importante, porque el que no lo quiera ver es que si tú tienes reservas sólidas, es tu primera línea de defensa cuando hay volatilidad, cuando hay ataques especulativos. Entonces, el tener reservas sólidas no es algo ocioso, es algo beneficioso para la economía. Entonces, yo lo dejaría ahí
porque creo que cuando se haga la relación de que si se quiere comprar primero los DEC, convertirlos en activo líquido y después que el gobierno compre, la verdad es que a mí me parece algo que desde el punto de vista económico no van a dar las cuentas. Entonces, ya está. Mira, yo lo Digamos, yo veo ya no así. le entraría más al tema porque yo creo que ya lo hemos conversado, pero hasta la saciedad, y creo que pues simplemente nosotros mismos estamos contribuyendo hasta que de estarlo toque y toque y que cada vez sí se puede, no se puede, pues puede ser que hasta la gente se confunda. La pregunta es, ¿se pueden utilizar los DEC específicamente para pagar deuda? La respuesta es no. ¿Se pueden utilizar esos DEC bajo un vehículo específico? Sí, pero es todo un esquema indirecto y ya, entonces la Mira, respuesta es así. a ver, yo te lo voy a poner así, ya para hacer este tema y ya no lo quiero volver a tocar. No, el tema de todo esto es que es un tema técnico, ¿eh? Entonces todos le quieren entrar. Aquí el gran tema es la polarización que hay entre el gobierno o AMLO con, la verdad, con algunos medios. Esa es la realidad, Pablo. Le hacen ruido Y donde los no hay ruido. gobernadores. Hay ruido donde no hay ruido. Esa es una realidad. ¿Sí? Un tema que se tiene que resolver, como dices tú, si se va a utilizar, pues que se utilice el mecanismo. Realmente, como dices tú, no se puede, pero bueno, tendrá que usar su mecanismo. Pero bueno, esto es un tema polémico, porque así lo puso nuestro presidente, pero realmente no tendría por qué haber más problema con eso. Pero Y bueno, yo ya creo que pasó. nosotros lo deberíamos de cerrar, perdón, nada más, deberíamos de cerrarlo de esta manera. México recibió una asignación de 12,000 millones de dólares y eso es positivo porque incrementa las Se reservas va y a esa es una utilizar. línea de defensa. Y Así esa es la es, nota que debería de ser de 8 columnas. así México es, tiene más línea de defensa para combatir cualquier escenario de volatilidad. así es, Hasta ahí. así, y ahí está. Muy bien. Y bueno, pues siguiendo con los temas, recordarás que hace unas semanas toda la polémica con la decisión del contrato de la planta de General Motors en Silao. Bueno, pues ahora el sindicato de Volkswagen acá en Puebla, pues parece que llegó a un acuerdo, estimado Pablo. Sí, fíjate que Volkswagen México llegó a un acuerdo con el sindicato para aumentar en 5.5 la parte salarial y llama la atención porque pues el entorno que está viviendo la industria automotriz es delicado, sobre todo por esto de la escasez de semiconductores y la transición a la cuestión de los autos eléctricos. Sobre todo, ahorita vamos a ver un poquito el detalle de la balanza comercial, pero el rubro de la balanza comercial en el mes de julio para la parte automotriz tuvo un descenso y creo que es por este problema de los semiconductores. Entonces sí llama la atención que a pesar de la problemática que está, pues Volkswagen haya dicho, pues quiero negociar y creo que, pues bueno, después, dado el entorno, pues yo creo que hay que felicitar pues este acuerdo que se llegó con el sindicato porque pues dado el entorno es una buena noticia que se mantengan las fuentes de empleo, Pedro. Así es. No, pues sin duda, sin duda. Se pusieron de acuerdo y eso es lo interesante. Y bueno, ya en temas económicos, bueno, pues me gustaría que comentaras un poco los indicadores. Hubo varios indicadores, el IGAE, negativo, para junio 0.9, el PIB al segundo trimestre 1.5 al alza. Y bueno, la balanza comercial, que realmente a mí el dato que nosotros hemos estado manejando ya de tiempo es ese déficit en la balanza comercial petrolera, que ya casi alcanza los 14,000 millones de dólares en 7 meses. Entonces, pues aquí Y no están me los temas. sorprende, Pedro, porque ¿cuántas veces hemos platicado aquí que México es un exportador de crudo, cada vez en menor medida porque la producción se ha ido recuperando? Ahora dice el presidente que ya vamos a llegar a la producción promedio de 1.8 millones de barriles. Ojalá que se mantenga eso. Yo lo veo difícil, pero vamos a pensar de que se mantenga esa línea, es una buena noticia. Pero aún así, la plataforma de exportación de México, pues le ha costado trabajo. Ahorita hemos tenido la posibilidad de que los precios del petróleo han estado relativamente altos, pero eso no compensa que estamos importando una gran cantidad de gasolinas y de gas natural y que en ambos casos se ha incrementado de manera considerable tanto el gas natural como las gasolinas, el más de 40% acumulado en lo que llevamos del año. Entonces, Pedro, pues no hay que ser economista ni gran matemático para saber que ahí las cuentas no cuadran, ¿no?
mandamos un poco de crudo, entran esos dólares, pero importamos una gran cantidad de gasolinas y de gas natural y pues el balance, pues tú lo acabas de decir, es un desbalance desproporcionado y que yo creo que ya hay que empezar a ver cómo lo vamos a cubrir y creo que ahora el gobierno tiene que pensar más allá de la famosa cobertura petrolera que este año cambió, pues pensar en una cobertura donde ahora hay que hacer lo que en finanzas se llama un crack spread, que es una cobertura que si tú tienes ingresos por crudo y tienes que importar gasolinas y gas natural, pues que hagas una cobertura que permita netear precisamente los ingresos con los egresos. Yo creo que el gobierno ya tiene que empezar a innovar en cómo cubrir ese desde el punto de vista de la administración de riesgos, porque pues yo creo que donde otra vez nos ocurra un pico del gas natural como el que pasó este año, o no me acuerdo si fue este año o el pasado, pero ahí ya traigo eso, con lo No, de fue este Texas, año, febrero. fue este año, Febrero. que pues bueno, agárrate, porque entonces ahí sí, yo te voy a decir que hasta CFE estaría sudando de que pues vimos el impacto que tuvo unos cuantos días, el que el precio se te fuera casi a 100 dólares el millón de BTU, pues es una locura, ¿no? Entonces, ahora, si vemos más en específico qué le pasa a la balanza comercial, pues es deficitaria acumulada de enero a julio por casi 4,000 millones de dólares, el déficit que se tiene de la, de la balanza comercial, Pedro, y pues bueno, particularmente, pues lo que estamos reflejando es esta preocupación de la balanza petrolera. Y bueno, y simplemente comentarte que pues las manufacturas pues siguen siendo el caballito de batalla de las exportaciones mexicanas y sobre todo pues ahora con la apertura de Estados Unidos, pues el sector ha tomado dinamismo. Y quisiera también comentarte que esta semana también se publicó, ya que estábamos hablando del crecimiento, el dato definitivo del PIB para el segundo trimestre, ya el definitivo, porque recuerda que nos dan un indicador oportuno, el crecimiento para el segundo trimestre año a año fue del 19.5%, se ve que es una tasa atractiva. Si vemos cuánto ha sido el crecimiento de México en el primer semestre es de 7.4. Ahora, dado ese crecimiento del primer semestre, es altamente probable que, ¿te acuerdas que yo te había dicho que yo traía un pronóstico para la economía mexicana en el año de 6.3? Pues yo creo que ahora, pensando en el segundo semestre, pues sé que muchos analistas ven probable que la economía mexicana sí pudiera crecer a una tasa más acelerada, más allá del 6.5% y en el mejor de los casos cercana a 7%. Yo te voy a decir que todavía no soy tan optimista porque sé que este primer semestre que salió tan positivo, pues si uno hace los cálculos aritméticos, pinta que sí se puede lograr una tasa alta. Yo te voy a decir dónde a mí la fiesta no me termina de cuadrar. Eh, yo creo que el tercer trimestre puede ser positivo, pero yo te digo que el cuarto trimestre yo tengo mis asegúnes. ¿Por qué? Porque cuando empieza el cuarto trimestre vamos a tener el problema del invierno y podría ser que tuviéramos una cuarta ola de casos de COVID porque se va a juntar el invierno y tenemos el efecto estacional de la gripe convencional y el COVID y yo creo que eso no sé cómo lo vamos a gestionar y a mí me parece que eso podría ser que genere un problemita y creo que también las cadenas de logística se están complicando y los costos se están incrementando. Y creo que el problema de los semiconductores en la industria punta del iceberg de otros problemas de logística que hay en otras cadenas de suministro. Entonces, yo ahí soy menos optimista y yo diría que mi pronóstico de 6.3 yo lo vería más arriba, pero yo todavía lo vería bajito del 7. Yo no creo todavía que por lo que veo en los datos que está. Y finalmente el dato de la inflación a la primera quincena del 2021, pues Pedro, pues el dato de la inflación general está en 5.58, todavía muy alta, porque la meta es 3%, la inflación subyacente, que es la que debería de controlar el Banco de México en 4.78%, y los energéticos, agárrate, pues siguen estando a tasas de 2 dígitos, 10% creciendo los energéticos, entonces aunque siguen creciendo a menor ritmo, recuerda que llegaron a crecer casi 17, 20%, pues siguen creciendo, y en particular el gas LP. Por tanto, no me sorprende que en la minuta del Banco de México pues, se haya polarizado pues la Junta de Gobierno, y aunque pues ganaron los que subieron la tasa,
pues la verdad es que yo no veo tan convencido a Gerardo Esquivel y Galia Borja, y recuerda que pues para el próximo año pues tendremos a Arturo Herrera como ya mandamás del Banco de México, y pues la junta puede ser una junta más dovish, que van a estar más proclives a bajar la tasa o no subirla tan aceleradamente, y esa parte a mí me preocupa porque yo creo que sí, el tema de la inflación a mí ya no me parece tan temporal, Pedro, y sobre todo porque se va a combinar con otro tema que esta semana dominó los reflectores, sobre todo el día de hoy, viernes, con el discurso de Jerome Powell en la famosa reunión de Jackson Hole, donde todo el mundo esperaba las señales, y creo que pues no hubo sorpresas porque eso yo ya te lo había platicado aquí muchas veces. ¿Cuándo espero que empiece el tapering? Yo te digo que la primera señal en septiembre, seguramente la primera ejecución en diciembre. Si lo ven un poquito complicado, nos mandarán una señal muy fuerte en diciembre y se materializará en enero del 2022. Por tanto, para mí no hay sorpresa. El tapering viene porque viene. Y eso es una mala noticia para México porque si en Estados Unidos se empieza a apretar la política monetaria, pues tarde o temprano el mercado se tiene que anticipar a la alza de la Fed y eso va a presionar las tasas en México. Ahora, yo no sé cómo va a reaccionar Galia Borja, Gerardo Esquivel y Arturo Herrera, pues cuando tengan que subir la tasa con inflación alta y con Estados Unidos haciendo políticas menos laxas, porque yo te voy a decir que lo primero que vamos a ver es una reacción en los mercados con el tapering, que podría generar volatilidad y que el tipo de cambio se nos recorra tantito, pero también podemos tener una salida de flujos. Así que yo creo que, pues, no quisiera estar en los zapatos de Arturo Herrera porque creo que le van a dar la bienvenida y pues como dicen, es como que sacaste la rifa del tigre porque vas a llegar a estrenarte el 1 de enero, pero seguramente con la noticia de que la Fed pues ya empezó este ciclo de eliminación de las compras de bonos en Estados Unidos, Pedro, y pues veremos qué pasa con este tema. Así es. Sí, no, pues ahora sí que esos indicadores nos dan señales. Sí, exactamente como tú lo comentas, el crecimiento económico, yo creo que estás un poco también en línea como lo plantea Banamex, o sea, incluso ellos ven una pequeña desaceleración para la segunda mitad del año. Y bueno, como dices tú, ellos también ven el crecimiento por ahí alrededor del 6%, no lo ven más arriba. En cuanto al tema Y nada más se me del... olvidaba el dato de empleo, Pedro, se me estaba olvidando para el mes de julio, 4.4, Más pero te voy a alto. decir una mala noticia. Cuando lo segmentas por hombres y mujeres, el desempleo sigue estando más alto en las mujeres. Y es una Sí. mala noticia porque otra vez, los empleos donde generalmente se desempeñan las mujeres es donde más ha afectado la pandemia. Y creo que pues ahí todavía hay un esfuerzo y un indicador que sé que te fascina a ti y seguir porque tú siempre me has dicho que el de desocupación pues no es un indicador claro. El tema de la subocupación, Sí, 12. ¿en cuánto está? Ah, 13. 13.2%. Entonces, pues Muy es alto. casi, vamos, 3 veces para ponerlo, la tasa de desempleo, pues yo creo que ahí es donde está. Y si vemos la tasa TCCO, que para la gente que no lo vi, que es la tasa de condiciones críticas de ocupación, que mide esta tasa, pues personas que trabajan menos horas de las que quisieran y que además les pagan mal. Yo siempre he dicho a mis estudiantes, es lo peor que te puede pasar, ¿no? Trabajas un montón y te pagan poco, o el otro es, quieres trabajar, te pagan poco, pero no trabajas las horas que quieres. ¿Sabes Así en es. cuánto está ese indicador? 24%. Uf, Entonces, eso habla de la precariedad del la empleo en precariedad del México, Pedro. empleo. Sí, no, la realidad de las cosas es que la situación no está bien. Y en el escenario hacia adelante del 2022, pues sí, el escenario pinta complicado, esa es la realidad. Y nada más una precisión en el tema de la balanza comercial. El déficit en julio fue de 4.063 millones de dólares. Y con eso, pues Tienes prácticamente, razón, con eso se tienes razón, me come. equivoqué. No, no te preocupes, nada más una precisión. Y ya en los primeros 7 meses el déficit es de 2.968 millones de dólares. Ahora Exactamente, sí que para el ese es el dato. auditorio, para que no tengan las cifras equivocadas. Sí, Este, enero-julio, para decir, enero-julio, el acumulado es un déficit de 2.000 millones de dos mil dólares, para novecientos dejarlo en sesenta y números ocho gruesos. Es decir, sí, 2.9 mil millones de dólares, y el caso de julio fueron de 4.06 mil mil millones de millones de dólares. dólares. Gracias Así por es. la precisión, Pedro, porque por ahí por las prisas lo dije mal, No, pero no. fíjate que en ese sentido, este, quisiera simplemente rematar
que la siguiente semana hay que estar muy atentos porque ya la discusión, y sobre todo para cerrar este bloque de economía que ha sido muy largo, pero creo que vale la pena por tantos indicadores interesantes, la siguiente semana creo que ya toda la discusión va a estar dominada y los reflectores van a estar en el secretario de Hacienda porque viene el paquete presupuestal que recuerda que tiene que estar el 8 de septiembre aprobado. Y ahí lo que yo te digo, Pedro, hay que ver qué papel va a jugar el presupuesto para financiar a las dos empresas productivas del Estado, que es Pemex y CFE, y yo, como dijeran, yo quiero ver qué es lo que trae el secretario de la O, porque yo creo que las calificadores han dicho que si le siguen metiendo dinero bueno al malo, algo va a pasar con la calificación soberana de México. Así es. No, pues sin duda que estaremos atentos en otra de las grandes variables para el 2022. El presupuesto, sin duda que es uno de los grandes ejes de lo que viene para el próximo año. Y bueno, pues pasemos a grandes ejes de lo que viene para el próximo año. Y bueno, pues pasemos a temas de energía, estimado Pablo. Y bueno, pues la CRE aprobó la creación del padrón de distribuidores de gas LP, que realmente es regular el mercado. La CRE también aprueba los dos permisos de distribución de gas LP a Gas Bienestar en Tepeji del Río y Tula Hidalgo, ¿no? En otros temas de energía también, ENGIE inicia operaciones de Sol de Insurgentes, es una planta solar pionera en Latinoamérica por su sistema de almacenamiento de baterías. Tiene una capacidad instalada de 31.1 megawatts y son 92.700 paneles. Es un tema interesante por el tema del sistema de baterías que son de los primeros sistemas que se empiezan a instalar en México de alguna manera, ¿no? Y en otro tema de energía también tenemos el Premio Nacional de Innovación Energética 2021, que está lanzando el clúster energético de Nuevo León, que está enfocado mucho a la eficiencia energética, con prácticas. Entonces es muy interesante ver este tipo de iniciativas porque de alguna manera reconocen todo este tema de la eficiencia energética, que creo que es por ahí por donde se debe de empezar para empezar a corregir temas de emisiones, costos y bueno, temas por ahí. Y Y bueno, que pues habíamos dicho que es irreversible tocar ese tema, ¿no? ¿Te acuerdas que precisamente con esto del panel intergubernamental de cambio climático, pues nos han dicho que la transición energética se tiene que acelerar y qué mejor que con estos premios para incentivar la innovación para y que pues incentivar la innovación. ese cambio sea más acelerado. Yo creo que es Así un es. acierto este premio, Pedro. Así es. Y sí, estimado Pablo, y bueno, pues está el tema de la explosión en Pemex, digo, tú ese tema también ahí por ahí lo traes bien, Sí, fíjate que es un tema porque nos agarró ahora sí que prácticamente cerrando edición y pues el día 22 pues tuvimos esta explosión en la plataforma en uno de los pozos de Pemex, el EQA2 de como la SOP en la sonda de Campeche, siempre me cuesta trabajo decir Kumalupsap, ¿no? En la sonda de Campeche, y que te acuerdas que este yacimiento ha venido como que después de Cantarell es como nuestro yacimiento más insignia, pero la verdad es que es triste porque pues fallecieron, el último dato que tenemos es 5 personas, algunos heridos, algunos desaparecidos que están ahí, pero sobre todo, Pedro, pues llamar la atención de que pues se dice claramente que pues esto no tiene nada que ver con las cuestiones de mantenimiento. Pues mira, yo no lo sé, pero cada vez los accidentes en Pemex son más regulares. Entonces a mí, más recurrentes, como bien dices, y yo creo que pues, no sé, independientemente de que sean por falta de mantenimiento o no, pero entonces pues hay que tener reservas preventivas, porque si los accidentes, aunque no sean por falta de mantenimiento, son más recurrentes, pues hay que tener una buena administración de riesgo y tener los recursos para poder sufragar. Ahora, ¿por qué llamó la atención? No solamente por el hecho pues otra vez de un accidente que llama la atención y que pues otra vez, Pedro, las pérdidas humanas es algo que hay que darle su justa dimensión, es algo que a veces no debería de ocurrir. Dicen, es que nadie puede prever un accidente. Ahora, siempre lo que tenemos que hacer es que con una buena seguridad industrial y con buenos protocolos, pero también con buen mantenimiento, generalmente estos accidentes se reducen. Y bueno, nuestra solidaridad con las personas que perdieron la vida, porque pues al final de cuentas siempre es el primer tema que podemos que poner en el radar.
Ahora, ya desde el punto de vista de la producción, pues el que se paralizara esta plataforma, pues más o menos la producción que tenía esta plataforma, Pedro, es de 421,000 millones de barriles, que más o menos si nuestra plataforma de producción anda entre 1,6 y 1,7, pues anda rondando alrededor del 23% de la producción, pero pues parar la producción, el 23% de la producción no es una cosa menor. Entonces yo creo que a eso me refiero, la administración de riesgos, pues tú tienes que tener más cuidado, independientemente de que sea un accidente o no sea un accidente, de saber cómo suplir esto, porque pues tener parada la producción, el 23% de tu cuota de producción, pues no es un tema menor, y yo creo que eso es lo que llamó la atención del accidente, además pues de las lamentables pérdidas humanas que se tuvo ahí, Pedro. Sí, estimado Pablo, pues sí, es 421,000 barriles diarios, Pablo. Sí, no sé, hoy traigo los números ahí raros, no sé qué dije, pero te digo, 421,000. Sí, bueno, ahí le dimos a la audiencia, siempre este programa lo grabamos el viernes tarde noche y pues bueno, seguramente ahí mil disculpas a la audiencia que hoy he metido mis goles, pero te agradezco que me hagas la rectificación. Pero fíjate que quisiera tocar otro tema que tiene que ver con la segunda empresa productiva del Estado, ya que estábamos hablando del presupuesto, que Sí, tiene que ver con CFE. Precisamente esto del huracán Grace, afortunadamente, pues los daños no fueron, pues han ido siendo paulatinos. Generalmente, pues estos daños afectaron estados como Veracruz, Hidalgo, la parte de Tlaxcala, y sobre todo, pues los daños en el tendido eléctrico fueron significativos, alrededor de, déjame ver, aquí tenía un poquito la cuenta de cuántas afectaciones hubo, si no me falla, 868, ahora ya tengo la duda con esto de los números que hoy no se me están dando, pero 868,000 usuarios de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, San Luis Potosí, que fueron afectados. CFE dice que ya lo ha ido, prácticamente ha recuperado el 97% de estos fallos, ya lo ha ido recomponiendo. Pero, Pedro, lo que yo digo es que CFE también va a tener el siguiente desafío, que el cambio climático va a hacer que estos fenómenos se agudicen, y pues la verdad es que va a tener que contemplar de manera más recurrente la infraestructura que debe tener CFE para responder a estos fenómenos, porque lo que te va a ocurrir es que terminas de arreglar algo y ¿qué crees, Pedro? Que en la fila de atrás ya tienes el siguiente huracán y cada vez con mayor fuerza. Y creo que es muy importante la gestión de riesgos. Yo creo que ese es el tema. Tanto Pemex y CFE, el gran desafío es la gestión de riesgo y particularmente los asociados al cambio climático. así es. Bueno, pues ya ves que Dos Bocas también está en unos terrenos, pues también proclives a los desastres. O sea, en esta etapa de la construcción varias veces se ha inundado los terrenos. Y bueno, digo, el escenario de desastres naturales para México, según los estudios de la ONU, pues es que todas las costas van a estar sufriendo problemas de aquí hacia adelante por todo el tema del cambio climático. Y bien como lo dices, esto va a ser recurrente, va a ser con mayor intensidad. Y bueno, las zonas costeras, bueno, pues México, pues ahora sí que son problemas que tiene por tradición, digo. Entonces, incluso hay unas zonas que pues se van a incrementar. Y qué bueno que lo dices, Pedro, porque la aseguradora que tiene, que cubre los activos de Pemex, sabes que ese es uno de los contratos que más se pelean las aseguradoras, Sí, ¿no? Asegurar a Pemex. sí, Pero yo te voy a decir que esa aseguradora ha de estar pensando que cada vez, cuando tenga que renovar esa póliza, pues tiene que contemplar estos riesgos y decir, oye, es que si yo sé que esa refinería la están construyendo en una zona que de antemano sé que se va a inundar, pues Pedro, no hay que ser muy genio en esto, pues la prima se va a incrementar. Y yo así creo que es. estos accidentes, esta falta de mantenimiento, esto en hacer instalaciones donde no se deben, donde no se tienen los protocolos de riesgo, pues discúlpanme que las primas de seguro, pues aunque sean muy apetitosas, pues lo que va a hacer el mercado es que se las va a incrementar, Claro, porque pues cuando tú sabes que te van a mayor ejercer riesgo. ese seguro, pues ese riesgo, pues yo creo que cada vez es más palpable. Sí, sí, y ya Bueno, la semana pasada quedamos, llevarnos de tarea el tema de cuál era
el desastre natural más costoso de los históricos de México. Y sí, exactamente, es el huracán Vilma, estimado Pablo, del 2005, 1.700 millones de dólares. Y es que realmente los huracanes, digamos, en desastres naturales, huracanes y terremotos, pues son los desastres naturales con mayores costos, ¿no? Y si vemos los 10 últimos pues, con mayor costo, pues por lo menos 7, 8 son huracanes y los demás son los terremotos, ¿no? Está el del 85, realmente como el, el, el de mayor costo, pero realmente son incluso las inundaciones, te acordarás en Tabasco, en el 2007, cuando la presa se desbordó 700 millones de dólares el costo. Entonces, pues el tema de los seguros y la seguridad de vivir en esas zonas pues es todo un tema. No Es sé todo si un tema. es todo un tema y te voy a decir por qué, porque digamos, de las viviendas que están aseguradas, alcanzarán el 5 o 4%, que están aseguradas. Todos los demás están pues a la de Dios. A nivel nacional, según el AMIS, 65, 6.5 o 7% de la vivienda está asegurada. Y de las que están ahorita con un crédito hipotecario, pues un 20% tendrán un seguro que puedan respaldar. Entonces, Y si a eso le sumamos los cambios que ha habido en el Fonden, pues imagínate que pues ya lo transformaron, pues agárrate porque ahí va a estar. Y déjame decirte, Pedro, que en ese sentido, pues yo creo que a Vilma le va a durar muy poquito el estar en el top, pues prácticamente en el número 1, porque precisamente la MI sugiere que la pandemia del COVID ya va a superar con creces el huracán Vilma. Pero pues yo creo que esto va a ser cíclico, porque pues según el último reporte de riesgos globales del World Economic Forum, pues señalan que tanto los riesgos de salud asociados a pandemias y climatológicos van a estar. Entonces, pues yo creo que todos los años vamos a estar que una pandemia en el 1 o una cuestión de salud en el 1 y después un huracán, y creo que pues ahí va a estar entre 1 y 2 y haciendo este rolling over. Así es, sí, no, pues te digo, entonces el tema de los desastres naturales y la seguridad, porque recuerda también en México tenemos todo, también un tema de un bajo nivel de aseguramiento, o sea, y es seguros de Baja vida, penetración de seguros. segura penetración de seguros, en seguros de vida, seguros de automóviles y cualquier tipo de seguros. Y de desastres naturales, te digo, pues no se diga, andará por el 7% a nivel nacional. Si no está, ¿Sí? si no es que pues menos, no sé, habría que confirmar esos datos, pero estos son los últimos que hay disponibles. Y fíjate, Pedro, tienes toda la razón y creo que ahí es un desafío para la administración de riesgos que va a tener tanto Pemex como CFE. Y pues para cerrar este bloque de energía, Pedro, que otra vez creo que hay mucha información relevante y bueno, y creo que para cerrar, sobre todo, pues recordar que Venezuela sigue teniendo pues estos problemas de liquidez y su empresa insignia petrolera PDVSA pues liquidó parte de sus activos en República Dominicana y pues como que están sacando pues el dinero de donde pueden para salir a flote. Y también pues recordarás que la semana pasada cándidamente estábamos muy contentos de decir que el gasoducto que viene de Rusia a Alemania, el famoso Nord Stream 2, decíamos que pues ya la última se habían milla, que puesto de los acuerdo. alemanes y estadounidenses, que todo el mundo de acuerdo y que todos felices, que somos amigos. Pues fíjate que el fin de semana pues, los Estados Unidos dieron un estate quieto y dijeron, no, a ver, todo lo que dice el señor Mentado y Pablo, nada que ver, nosotros sí vamos a poner sanciones y pues nos despertamos que le pusieron sanciones a un grupo de empresas y lo que tuvo que hacer Angela Merkel fue una operación cicatriz, tuvo que ir con el presidente de Ucrania y limar asperezas y decir que los van a seguir apoyando y que pues en el primer momento en que Rusia quiera atentar contra la seguridad energética de Europa o pues afectar pues derechos económicos que tiene Ucrania, pues Alemania va a responder y pues creo que los alemanes pues ya no saben, eso es como que de pronto tienes un amigo que esté incómodo, que cuando llegas a la casa y traes a tus amigos, pues no le caen bien tus amigos, pero es tu gran amigo y te dice, híjole, pues tú y yo somos amigos, pero tus amigos no me caen bien. Y tú dices, oye, pero pues son mis amigos y tengo negocios con ellos y pues ahí está. Entonces creo que felicitaciones a la señora Angela Merkel
porque ha hecho un trabajo, pues mira, yo creo que de equilibrista, o sea, mueve aquí los hilos, pero ¿qué crees, Pedro? Te tengo una mala noticia. La señora Angela Merkel se nos va y vienen elecciones y yo no sé si alguien tiene la altura de miras de la señora Merkel, de quien la vaya a sustituir, porque yo creo que el peso político y la experiencia de Angela Merkel y el colmillo que tiene, no creo ahorita de los candidatos que hay en Alemania, pues puedan tener ese calibre. Entonces, pues ojalá que este vacío que va a dejar Angela Merkel, pues se logre suplir rápidamente, porque creo que sí deja unos zapatos muy grandes la señora Merkel, y creo que el caso del Nord Stream 2, ella lo ha defendido a toda costa, y creo que pues eso es la idea de una de alguien que pues tiene que velar por la seguridad de Europa y por la misma Alemania, y creo que Angela Merkel ha entendido que el Nord Stream 2 es clave para la seguridad energética de Alemania. Pura geopolítica, estimado Pablo. Bien, y ahora pasemos a temas, Pablo. Y ahora pasemos a temas de sustentabilidad y algunos otros temas. Y bueno, pues algo muy interesante, GIZ, ANES, AMIF y Azolmex lanzan un programa de emprendimiento para generación distribuida. En ese, digamos, en ese sector donde hay toda una oportunidad de crecimiento, bueno, pues están lanzando un programa de emprendimiento muy interesante que habrá que vigilarlo de cerca para ver cómo detona el sector, estimado Pablo. Pues interesante, Pedro, porque otra vez creo que todo esto va sumando y eso es lo que hemos dicho, ¿no? Que todo lo que vaya empujando es bienvenido. Y fíjate que también en esa materia, pues yo te quisiera comentar que, pues en el caso de Chile, ellos le están apostando al hidrógeno verde y sobre todo, pues a partir de las renovables, pues están haciendo pues hidrógeno que sale precisamente de energías limpias, renovables, y sobre todo lo que quiere hacer, tú sabes que Chile tiene una gran tradición minera con el cobre, y quieren hacer algo que le van a llamar la minería verde, que es que muchos procesos mineros pues utilizan hidrógeno verde precisamente, y pues hacer que la minería que es insignia en Chile pues sea más sustentable, que siempre hemos dicho que eso es difícil porque la minería pues a veces es complicada por la misma operación, pero bueno, creo que es un esfuerzo de Chile, y también un esfuerzo de una gran compañía danesa de transporte marítimo, Maersk, que pues anunció la compra de 8 buques de que van a utilizar metanol, que es neutro en carbono, Pedro, y creo que pues es este avance donde se les pide a que todo el mundo empiece a contribuir con esta reducción de la huella de carbono, y particularmente recordar que la industria de transporte marítimo pues aporta entre 2 y 3% de las emisiones de CO2. Entonces creo que es un pasito que, aunque es pequeñito, va en esa dirección indicada. Y creo que otro esfuerzo también importante que hay que reconocer que se anunció esta semana es el impulso tanto de Costa Rica como de Dinamarca para una nueva asociación que es BOGA, que lo que va a tratar es de impulsar precisamente que más países se integren a tomar acciones más audaces en contra de los combustibles fósiles, y eso que no es muy buena noticia para Pemex y las petroleras, porque ellos lo que quieren hacer es que los países y se comprometan a que ya no apoyen proyectos de energías fósiles. Sobre todo recordarás que la Agencia Internacional de Energía nos decía que prácticamente hay que quedarnos solamente con el 25% de los fósiles, que es una locura de cómo llegar a eso, pero bueno, creo que Costa Rica y Dinamarca levantan la mano y dicen todos los que se quieran unir, hagamos de que ya no se patrocinan. ¿Qué significa? Que los proyectos que están en marcha terminan, pero ya no generar nuevos proyectos, ya no financiarlos, ya no fomentar más, y sobre todo hacer un cambio a lo que tú bien decías en el primer bloque, Pedro, sobre la eficiencia energética, la innovación, esas energías verdes, y que nos permitan hacerlas más eficientes. Y concluiría que pues en esta pues temas de sustentabilidad, Pedro, pues ahora pues me gustaría cerrar con algunos temas de índole general, que a veces tratamos aquí, pero que me parecen muy pertinentes, que el G20 por primera ocasión generó una cumbre de empoderamiento de las mujeres. Así y te acuerdas que la semana pasada hablamos de, cada vez en este programa que podemos, hablamos del papel que tienen las mujeres en el empoderamiento,
En particular, déjame decirte que pues yo tuve la experiencia el semestre pasado con un proyecto que hicimos en el TEC de Monterrey junto con Iraíz Pérez Mendoza de Fitch Rating y tu servidor, de hacer algo que llamamos WSTEN, Mentoría con Sello de Mujer, para que niñas de las licenciaturas del TEC de Monterrey, del Campus Santa Fe, pues tuvieran este coacheo de directoras, y creo que esta cumbre viene marcado porque creo que ya es irreversible, y creo que el G20 se dio cuenta de que ya hay que generar foros donde se discuta, y creo que hacerlo en Italia y particularmente en Génova fue muy buena idea, porque ¿sabes qué país es donde hay mayor desigualdad de esas economías? Italia. Entonces, pues creo que mandar la señal en Italia es para dar como un jalón de orejas y decir, señores italianos, volteen a ver, porque ustedes son los primeros que deben de contribuir a eso, y creo que es una buena noticia en esta cuestión del empoderamiento, Pedro, de las mujeres, y que, como hemos dicho, nadie les hace un favor, es un trabajo que ellas se han ganado, y creo que el talento de las mujeres hay que seguirlo utilizando. Y hay una métrica que por ahí mucha gente dice, hay economías que por el hecho de no incorporar activamente el papel de las mujeres en los diferentes roles de posiciones ejecutivas y en la economía en general, han hecho que la economía decaiga. El ejemplo típico es Japón. Así que creo que tenemos una tarea ahí pendiente para seguir empoderando a las mujeres. Sí, ahí dos mexicanas estuvieron por allá. Gina Díaz Barroso, que es la representante en México, y Patricia Tato de Mer, estuvieron por allá en esa cumbre, y pues muy interesante. A ver, ya después platicaremos con ellas, a ver cómo les fue. Y quisiera cerrar, Pedro, pues con dos notas. Una que tiene que ver con un experimento que se está haciendo en Islandia, de jornada de 4 días, 36 horas. Pedro, pareciera ser una locura cuando se lo planteó Islandia, pero les ha dado buenos resultados, y han visto que el incremento de la productividad se ha mantenido, y que en realidad la gente sigue cubriendo lo que hacía antes en una jornada de 5 días a la semana. Y creo que pues lo que ha permitido es que la gente pues conviva más con la familia, y creo que es un experimento que se está viendo de manera importante en Europa para poderlo replicar en otros lugares. Así que creo que Islandia va a ser un buen semillero, y me gustaría terminar con una buena noticia, Pedro. A mí que me gustan las carreras de autos, particularmente la Fórmula 1, la verdad es que pues yo siempre he admirado el esfuerzo de Checo Pérez de mantenerse en la máxima categoría, siempre picando piedra, y ahora que está en un equipo de primera línea como Red Bull, pues la verdad es que las noticias no se veían muy halagüeñas de que lo pudiéramos renovar. Prácticamente, pues le ha costado mucho trabajo, sobre todo las últimas carreras, ha estado fuera por diferentes circunstancias, gestionarla. Empezó bien con algunos podium, pero después se complicó, y yo pensé que la verdad es que Red Bull, tú sabes que hay gente haciendo fila para estar, además que tienen todo un protocolo de generación de nuevos talentos. Entonces es como saber que en la fila hay mucha gente empujando, Pedro, pero esto refleja, exacto, refleja yo creo el talentazo que es Checo Pérez, y creo que también la habilidad de los patrocinadores, que de eso está pues seguramente pues toda la familia Slim, que ha hecho que pues mucho de esta escudería con los patrocinios pues apoyen a Checo Pérez, y creo que es una muy buena noticia que le hayan renovado a Checo Pérez, y vamos a ver a Checo Pérez con alas de Red Bull hasta el 2022. Y creo que pues la única duda que yo tendría, Pedro, es que a mí me gustaría que Checo Pérez, pues ya con la presión, a mí me parece que sí, 2022 será el pico de su carrera, porque yo no creo que le vayan a renovar después. Tendría que tener un super carrerón, porque vuelvo a repetir, hay mucha gente empujando, pero yo creo que es el momento para que Checo Pérez destape lo que llaman a veces este potencial, porque pues ahora ya sin presión, estando renovando hasta 22, es que manejes y que muestres todo tu potencial en tu madurez, y creo que es el mejor momento para ver un Checo Pérez muy sólido. Ahora yo te voy a decir que a los que nos gustan las carreras, ahora viene el desafío. Para la fecha que está programada la carrera de México, que no se ha dicho que se vaya a suspender ni nada, es en la época que generalmente va a coincidir con la época donde creo que posiblemente vamos a tener ya la discusión de la famosa pues posibilidad de coexistir entre la cuestión de un posible brote asociado al invierno junto con la influencia estacional. Entonces, la verdad, yo no sé qué van a hacer, Pedro,
porque te voy a decir que yo lo que veo preocupante es que de pronto gane tanto el negocio y que la euforia que hay de ver a Checo Pérez, pero no te vas a acordar de mí, no te sorprendas si de pronto vemos a 100,000 personas en el Autódromo Hermano Rodríguez, que a mí me parecería una locura, por más que a mí me parece fascinante, y que en 3 días, tú sabes que en el mejor momento de la carrera, se llegan a juntar hasta 300,000, porque son 3 días de actividades. Entonces, pues ojalá que haya prudencia y que yo sé que el negocio, sobre todo tú dime cuántas personas no quisieran ver a Checo Pérez en un carro donde podría ganar por primera vez o tener una muy buena carrera en México y que la fanaticada se volviera pues realmente extasiada de esto. Pero yo creo que hay que tener equilibrio, Pedro, y no sé, yo tengo mis dudas y espero que en realidad el dinero nos lleve a tomar decisiones equivocadas. Pues mira, aquí lo interesante es que ya firmó hasta el próximo año y creo que ese es el tema. Ya lo que venga, pues en su momento ya lo iremos viendo, pero sin duda que existe esa posibilidad que tú estás comentando. Pues muy bien, Pablo López Arabia, del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, y Pedro Mentado, de Factor Energético, les damos las gracias y concluimos una edición más de Factor Energético Semanal, un espacio de análisis de la economía, la energía y la sustentabilidad. Muchas gracias, Pablo. Igual, Pedro, muchas gracias y buen inicio de semana.